Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y díganos desde qué ciudad nos ve. Continuamos. La casa siempre fue demasiado grande para solo 2 personas. Ubicada en uno de los barrios más nobles de Madrid, la mansión tenía 3 pisos, un jardín que más parecía un parque y una piscina que reflejaba el cielo como un espejo perfecto. Pero toda aquella inmensidad no lograba llenar el vacío que se apoderaba de los pasillos silenciosos, especialmente cuando Eduardo Almeida pasaba meses viajando por trabajo, dejando atrás a su hijo de 7 años, Miguel, al cuidado de una mujer que él juzgaba confiable. Eduardo era un empresario respetado, dueño de una de las constructoras más grandes del país. Después de perder a su esposa, Elena, hace 3 años, en un accidente que aún dolía demasiado para ser recordado, se lanzó al trabajo como quien se lanza a un abismo sin fondo. Era más fácil firmar contratos en Dubái, negociar en Nueva York, visitar obras en Lisboa que enfrentar la mirada de su hijo y ver en él el reflejo de la mujer que amaba. Miguel tenía los mismos ojos castaños de Elena, la misma sonrisa tímida, la misma frente fruncida cuando estaba confuso. Era como si la memoria de ella estuviera viva en aquel niño, y Eduardo no sabía cómo lidiar con eso. Por eso, contrató a Verónica Bastos. Ella tenía referencias impecables, años de experiencia con niños, una postura elegante y un discurso siempre certero. Hablaba de pedagogía con propiedad, citaba métodos educativos extranjeros, prometía disciplina y estructura. Eduardo creyó que estaba haciendo lo mejor para su hijo. Al fin y al cabo, Verónica parecía ser todo lo que Miguel necesitaba, alguien presente, responsable, capaz de llenar la ausencia de él y de su madre. Pero lo que Eduardo no sabía era que tan pronto como la puerta de la mansión se cerraba y él embarcaba en otro viaje internacional, Verónica se quitaba la máscara. La mujer amable y servicial que le sonreía por teléfono, que le enviaba fotos del niño bien vestido y alimentado, que garantizaba que todo estaba bajo control, era solo una fachada. La verdadera Verónica era alguien que veía en Miguel no a un niño vulnerable que necesitaba cariño, sino un peso, una molestia, alguien que debía ser moldeado, controlado, silenciado. Miguel aprendió pronto a no quejarse. Aprendió que llorar significaba quedarse encerrado en la habitación oscura durante horas. Aprendió que pedir comida fuera de horario resultaba en castigo. Aprendió que cualquier error, por pequeño que fuera, venía acompañado de miradas gélidas, palabras cortantes y castigos que dolían más por dentro que por fuera. Intentó contárselo a su padre algunas veces, pero Verónica siempre estaba cerca, supervisando las llamadas, sosteniendo el teléfono, susurrando amenazas en voz baja mientras Eduardo esperaba al otro lado de la línea. Y así los días se arrastraban. Miguel se despertaba temprano, se ponía el uniforme que ya le quedaba demasiado ajustado, comía lo mínimo que Verónica permitía e iba a la escuela con la mochila pesada y el corazón aún más pesado. En la escuela era callado, retraído, evitaba a los compañeros y pasaba los recreos solo debajo de un árbol, dibujando en un cuaderno viejo. Los profesores notaban el cambio, pero cuando intentaban conversar, Miguel bajaba la cabeza y decía que todo estaba bien. Tenía miedo de lo que sucedería si contaba la verdad. Las semanas se convirtieron en meses. Eduardo seguía viajando, acumulando contratos, expandiendo negocios, huyendo del dolor que no podía enfrentar. Verónica seguía manipulando la situación con maestría, manteniendo las apariencias impecables siempre que era necesario, y Miguel seguía encogiéndose, cada vez más delgado, más callado, más perdido dentro de su propia casa, hasta que, un martes lluvioso de abril, todo cambió. Eduardo estaba en Londres, finalizando la negociación de un emprendimiento multimillonario, cuando sintió algo extraño en el pecho. No era dolor físico, era una inquietud profunda, una opresión que no podía explicar. Durante la reunión, se encontró pensando en Miguel más de lo habitual. ¿Cuándo fue la última vez que realmente habló con su hijo? ¿Cuándo fue la última vez que lo abrazó? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo presente, de verdad?
Las preguntas le incomodaron tanto que aquella misma noche canceló los compromisos siguientes y compró un pasaje de vuelta a Madrid. No avisó a Verónica. No quiso darle tiempo para organizar nada. Simplemente tomó la maleta y se fue. Llegó a la mansión a la mañana siguiente, con el cielo aún gris y la lluvia fina cayendo sobre la ciudad. Pagó el taxi, abrió el portón con la llave que siempre llevaba en el bolsillo y entró. La casa estaba extrañamente silenciosa. Ningún sonido de televisión, ninguna música, ninguna voz. Solo el silencio pesado, denso, sofocante. Eduardo dejó la maleta en el recibidor y caminó despacio por los pasillos. Llamó a Miguel, pero nadie respondió. Llamó a Verónica y el silencio continuó. Fue a la cocina y vio que todo estaba demasiado ordenado, demasiado limpio, como si nadie hubiera usado nada recientemente. Abrió la nevera y encontró solo algunos yogures caducados y una botella de agua. Nada que pudiera alimentar a un niño en crecimiento. Su corazón empezó a latir más rápido. Subió las escaleras, pasó por el segundo piso donde estaban las habitaciones y notó que la puerta de la habitación de Miguel estaba entreabierta. Echó un vistazo. La cama estaba hecha, pero el edredón estaba viejo y descolorido. Las estanterías que antes tenían juguetes estaban vacías. Las paredes que Elena había pintado con tanto cariño estaban desconchadas. Aquella no era la habitación de un niño amado. Era la habitación de alguien olvidado. Fue entonces cuando escuchó un llanto ahogado, distante, que venía de algún lugar de arriba. Eduardo miró al techo y se dio cuenta de que el sonido venía del ático. Él nunca subía allí. Era un espacio de almacenamiento, lleno de cajas viejas, muebles rotos, recuerdos empolvados. ¿Por qué estaría Miguel allí? Subió las escaleras que llevaban al tercer piso con el corazón acelerado. La puerta del ático estaba abierta y la luz gris de la mañana entraba por una ventana abierta de par en par. Verónica estaba de pie, de espaldas a él, mirando hacia afuera con los brazos cruzados. Ella aún no había notado su presencia. Eduardo entró despacio y fue entonces cuando lo vio. Fuera de la ventana, colgado de la canaleta de metal a casi 10 metros de altura, estaba Miguel. Sus manitas pequeñas se aferraban a la estructura con desesperación. Sus brazos temblaban de esfuerzo, sus pies se balanceaban en el aire. El niño lloraba en voz baja, suplicando a Verónica que lo dejara entrar, y ella simplemente observaba, con una expresión fría, casi aburrida, como si estuviera viendo algo trivial. Eduardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Por un segundo no pudo moverse. Entonces la furia, el miedo y la desesperación explotaron dentro de él al mismo tiempo. Corrió hasta la ventana, empujó a Verónica a un lado sin ceremonias y extendió los brazos hacia su hijo. Miguel, al ver a su padre, soltó un llanto aún más desesperado. «Papá, por favor, ayúdame, no, puedo aguantar más». Eduardo sujetó los brazos del niño con firmeza y lo tiró hacia adentro con toda la fuerza que tenía. Miguel cayó al suelo del ático, temblando, sucio, herido. Sus manos estaban arañadas, sus dedos sangraban ligeramente, su ropa estaba rasgada. Eduardo lo tomó en brazos inmediatamente, apretándolo contra su pecho como si quisiera protegerlo de todo en el mundo. «Está todo bien ahora, hijo. Está todo bien. Papá está aquí». Pero Miguel no paraba de llorar. Lloraba de miedo, de alivio, de agotamiento. Lloraba porque finalmente alguien había llegado para salvarlo. Eduardo miró a Verónica, que aún estaba de pie junto a la ventana con la expresión inalterada. «¿Qué le hiciste?». Ella suspiró, como si estuviera lidiando con algo inconveniente. «Estaba educando al niño, Eduardo. Necesita aprender a obedecer, a tener responsabilidad. Usted no está aquí para hacerlo, así que alguien tiene que hacerlo». Eduardo sintió que la rabia subía como lava. Se levantó, aún sosteniendo a Miguel en brazos, y encaró a la mujer en la que por tanto tiempo había confiado. «Usted puso a mi hijo fuera de una ventana. Usted lo colgó a 10 metros de altura. Eso no es educación. Eso es...». No pudo terminar la frase.
Las palabras murieron en su garganta porque no quería que Miguel escuchara. No quería que el niño cargara más peso del que ya cargaba. Verónica se cruzó de brazos y levantó la barbilla. Usted no sabe con lo que tuve que lidiar todos estos meses, Eduardo. Usted viaja todo el tiempo, deja al niño aquí. ¿Cree que es fácil cuidar a un niño sola? Él es terco, desobediente, hace berrinches por todo. Necesité ser firme. ¿Firme? Eduardo repitió la palabra con incredulidad. ¿Usted llamó a eso ser firme? Bajó las escaleras con Miguel aún en brazos, ignorando a Verónica, que comenzó a seguirlo, intentando justificar sus acciones con una voz cada vez más alta, cada vez más desesperada. Pero Eduardo no quería escuchar. Solo quería proteger a su hijo, sacarlo de allí, llevarlo lejos de aquella casa, de aquella mujer, de aquel infierno silencioso que él mismo había permitido que existiera. Al llegar abajo, Eduardo colocó a Miguel en el sofá de la sala y se arrodilló frente a él. Miró el rostro del niño y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo miró. Los ojos de Miguel estaban hinchados de tanto llorar, las mejillas estaban hundidas, los labios agrietados, el cabello estaba largo y despeinado, la ropa estaba vieja y gastada. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había sido tan ciego? Miguel, cuéntame todo lo que pasó. Por favor. El niño miró a su padre con miedo. Miró a Verónica, que estaba parada en la escalera observando todo con atención. Entonces bajó la cabeza y comenzó a hablar. Despacio, con la voz temblorosa, contó sobre las comidas que le negaban, sobre los castigos, sobre el miedo constante, sobre las amenazas. Contó que Verónica lo hacía repetir frases ensayadas siempre que Eduardo llamaba. Contó que ella mentía sobre todo. Contó que intentó pedir ayuda, pero tenía demasiado miedo a las consecuencias. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Eduardo. Escuchó todo en silencio, sintiendo la culpa, la rabia y el dolor mezclarse dentro de él. Cuando Miguel terminó de hablar, Eduardo lo abrazó nuevamente, esta vez con los ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener. Lo siento mucho, hijo. Lo siento tanto. Debería haber estado aquí. Debería haberme dado cuenta. Te fallé. Miguel abrazó a su padre de vuelta, aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Verónica bajó el resto de la escalera intentando mantener la compostura. Eduardo, usted está exagerando. El niño es dramático, inventa historias. Yo siempre lo cuidé bien. Eduardo se levantó, interponiéndose entre Verónica y Miguel. Salga de mi casa ahora. Ella parpadeó sorprendida. ¿Cómo? Salga. Nunca más se acercará a mi hijo. Nunca más. Verónica soltó una risa amarga. ¿Cree que es tan fácil? ¿Cree que puede simplemente echarme y fingir que nada pasó? Tengo derechos, Eduardo. Trabajé aquí por años. ¿Y si le cuento la verdad a la gente? Si digo que usted abandonó a su hijo, que nunca estuvo presente, que es un padre ausente y negligente. Eduardo dio un paso adelante, con la voz baja y firme. Haga lo que quiera, pero salga ahora mismo de mi casa antes de que llame a la policía. Verónica lo miró por un largo momento, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación. Entonces tomó el bolso que estaba encima de la mesa, le lanzó una última mirada llena de rencor a Miguel y salió por la puerta principal, golpeándola con fuerza. Tan pronto como ella se fue, Eduardo cerró la puerta con llave y volvió junto a su hijo. Miguel aún temblaba, aún tenía miedo, aún intentaba entender que aquello todo era real, que la pesadilla finalmente había terminado. Eduardo tomó al niño en brazos nuevamente y subió a su habitación. Cogió algunas ropas, algunos objetos personales, el cuaderno de dibujos que Miguel guardaba debajo de la cama. Después bajó, tomó su propia maleta que aún estaba en el recibidor y puso todo dentro. Vamos a irnos de aquí por unos días. ¿Está bien? Necesitamos un lugar seguro, lejos de todo esto. Miguel asintió, aún callado, aún procesando. Eduardo cogió las llaves del coche, colocó a Miguel en el asiento trasero, cerró la mansión y condujo por la ciudad sin destino cierto,
Necesitaba tiempo para pensar, para planificar, para entender qué hacer a continuación. Después de conducir por casi una hora, estacionó frente a un hotel discreto en la zona sur de Madrid, lejos del barrio donde vivían, lejos de cualquier lugar donde Verónica pudiera encontrarlos fácilmente. Se registraron en una habitación sencilla, pero limpia y acogedora. Miguel se sentó en la cama, aún sosteniendo el cuaderno de dibujos contra su pecho, y Eduardo se sentó a su lado. «Voy a hacer todo bien esta vez, Miguel. Lo prometo, nunca más te dejaré solo. Nunca más». Miguel miró a su padre y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña sonrisa temblorosa apareció en sus labios. «¿Papá se quedó?». Eduardo sujetó la mano de su hijo con delicadeza, sintiendo la fragilidad de aquellos dedos pequeños y heridos. «Papá se quedó, y no se irá más». Aquella noche, mientras Miguel dormía a su lado, Eduardo permaneció despierto, mirando al techo, pensando en todo lo que había sucedido y en todo lo que aún necesitaba ser hecho. Sabía que Verónica no se rendiría fácilmente. Sabía que ella intentaría manipular la situación, cambiar la narrativa a su favor, usar todos los recursos posibles para protegerse. Pero Eduardo también sabía que no permitiría que eso sucediera. Por primera vez en años, sintió algo más allá del dolor y el vacío. Sintió propósito, sintió determinación, sintió que tenía una razón real para luchar. Y mientras la ciudad seguía viva afuera, con sus sonidos, sus luces y sus secretos, dentro de aquella habitación de hotel, padre e hijo comenzaban a escribir un nuevo capítulo. Un capítulo que aún estaba lleno de incertidumbres, de desafíos, de cicatrices que tardarían en sanar. Pero también un capítulo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Eduardo cogió el teléfono y comenzó a buscar el número de su abogado de confianza. Necesitaba ayuda, necesitaba orientación, necesitaba garantizar que Miguel estuviera protegido legalmente, que Verónica nunca más pudiera acercarse a él. Pero antes de llamar, miró una vez más a su hijo durmiendo a su lado, con el rostro finalmente tranquilo, y sintió una ola de emoción apoderarse de él. Había fallado miserablemente como padre, pero ahora tenía la oportunidad de enmendarlo, y no la iba a desperdiciar. Eduardo no durmió aquella noche. Se quedó acostado al lado de Miguel, observando el pecho del niño subir y bajar con la respiración, escuchando cada suspiro, cada movimiento. Tenía miedo de cerrar los ojos y despertar, descubriendo que todo había sido solo una pesadilla al revés, que él aún estaba en Londres, lejos, ausente, mientras su hijo sufría solo. Pero no era una pesadilla, era real, dolorosamente real. Cuando el sol comenzó a salir, Eduardo se levantó con cuidado para no despertar a Miguel y fue hasta la ventana de la habitación del hotel. Afuera, Madrid ya comenzaba a despertar también. El tráfico aumentaba, la gente caminaba apurada por las aceras, la vida seguía su ritmo frenético como siempre. Pero para Eduardo, todo había cambiado. Él ya no era el mismo hombre que había embarcado hacia Londres días atrás. Algo se había roto dentro de él, y al mismo tiempo, algo había despertado. Cogió el teléfono y marcó el número de Augusto Farías, su abogado desde hacía más de 15 años. Augusto era un hombre serio, competente, discreto. Había ayudado a Eduardo en negociaciones complejas, en contratos multimillonarios, en cuestiones corporativas delicadas, pero nunca en algo así. Nunca en algo tan personal, tan doloroso. Augusto contestó al tercer timbrazo con la voz aún cargada de sueño. «¿Eduardo? ¿Qué hora es? ¿Estás bien?» Eduardo miró el reloj. 6:15 de la mañana. «Augusto, te necesito. Ahora. Es urgente». El tono de voz de Eduardo hizo que el abogado se despertara completamente. «¿Qué pasó? ¿Estás en peligro?» «No soy yo. Es Miguel. Necesito que vengas al hotel donde estoy. Te enviaré la dirección. Y trae a alguien de confianza del área de asistencia social. Una persona que entienda de casos que involucran a niños, que pueda evaluar la situación de mi hijo.
Augusto se quedó en silencio por unos segundos, procesando. «Eduardo, ¿qué pasó con Miguel?» Eduardo cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras que necesitaba decir. La mujer que lo cuidaba, ella no lo estaba cuidando. Ella lo estaba lastimando, Augusto, de todas las formas posibles, y yo no estaba allí para darme cuenta. La voz de Augusto se volvió más grave, más seria. «Entendido. Reuniré al equipo y estaré allí en 2 horas. No hagas nada más hasta que yo llegue. No hables con nadie, no contestes llamadas extrañas. Solo quédate con Miguel y espera». Eduardo agradeció y colgó. Volvió junto a la cama y se sentó en un sillón al lado, observando a su hijo. Miguel aún dormía, pero no era un sueño tranquilo. Se movía, murmuraba cosas ininteligibles, fruncía el ceño como si estuviera teniendo un mal sueño. Eduardo quiso despertarlo, sacarlo de aquella pesadilla invisible, pero sabía que el niño necesitaba descansar. 2 horas después llamaron a la puerta. Eduardo abrió y encontró a Augusto acompañado de 2 personas. La primera era una mujer de unos 50 años, cabello canoso recogido en un moño discreto, gafas de montura fina y una expresión serena. Se presentó como doctora Sonia Tavares, asistente social especializada en casos de vulnerabilidad infantil. La segunda persona era un hombre más joven, de unos 35 años, con apariencia discreta y mirada atenta. Se presentó como Marcelo Rivera, investigador privado que trabajaba frecuentemente con Augusto en casos delicados. Entraron en la habitación y Miguel se despertó con el movimiento. Al ver extraños, el niño se encogió en la cama, abrazando sus rodillas y mirando a su padre con miedo. Eduardo se acercó y le puso la mano en el hombro a su hijo. «Está todo bien, Miguel. Estas personas están aquí para ayudarnos. No tienes que tener miedo». La doctora Sonia se acercó despacio, se agachó frente a la cama y sonrió con gentileza. «Hola, Miguel. Mi nombre es Sonia. Trabajo ayudando a los niños a estar seguros y felices. Solo quiero conversar un poquito contigo, ¿está bien? No tienes que tener miedo. Puedes hablar lo que quieras, de la forma que quieras». Miguel miró a su padre, que asintió animándole. Entonces, el niño volvió a mirar a la mujer y asintió levemente con la cabeza. Eduardo, Augusto y Marcelo salieron de la habitación para dar privacidad a la conversación. Se quedaron en el pasillo del hotel conversando en voz baja. Augusto se cruzó de brazos con la expresión seria. «Cuéntame todo desde el principio. No omitas ningún detalle». Eduardo contó. Contó sobre el viaje inesperado de vuelta, sobre el silencio en la casa, sobre la escena en el ático, sobre Miguel colgado de la ventana, sobre Verónica observando con frialdad. Contó sobre las revelaciones del niño, sobre los castigos, sobre la manipulación. Cada palabra era difícil de decir, pero se obligó a contarlo todo. Cuando terminó, Augusto soltó un largo suspiro. «Esto es grave, Eduardo, muy grave. Verónica puede intentar revertir la situación, alegar que está siendo injusticiada, inventar versiones. Necesitamos pruebas concretas. Marcelo, vas a necesitar investigar todo sobre ella. Historial, referencias anteriores, registros, cualquier cosa que pueda darnos ventaja». Marcelo asintió, ya anotando todo en un pequeño cuaderno. «Empezaré hoy mismo. Necesitaré acceso a la casa, si es posible, y permiso para verificar cámaras de seguridad, si las hay». Eduardo frunció el ceño. «¿Cámaras de seguridad? Tengo cámaras exteriores en la mansión para monitorear el perímetro, pero nunca pensé en verificar las grabaciones. ¿Será que...?» Marcelo lo interrumpió con una sonrisa discreta. «Si las cámaras están activas y tienen copia de seguridad en la nube, podemos tener registros de todo. Necesitaré los accesos». Eduardo cogió el teléfono inmediatamente y envió las credenciales a Marcelo. La posibilidad de tener evidencias concretas de lo que había sucedido encendió una llama de esperanza dentro de él. Después de casi 1 hora, la doctora Sonia salió de la habitación. Su expresión era diferente, más seria, más preocupada. Cerró la puerta con cuidado y miró a Eduardo. «Necesitamos hablar».
Fueron a una cafetería en la planta baja del hotel y se sentaron en una mesa apartada. La doctora Sonia abrió una carpeta y comenzó a hojear sus anotaciones. Eduardo, lo que Miguel me contó es consistente, detallado y extremadamente preocupante. Presenta signos clásicos de trauma psicológico severo, hipervigilancia, miedo constante, dificultad para confiar en adultos, respuestas emocionales intensas. Además, hay signos físicos evidentes de negligencia. Está por debajo del peso esperado para su edad, tiene marcas antiguas de heridas, uñas roídas hasta la carne viva. Esto no es resultado de una semana o dos, esto es crónico. Eduardo sintió la culpa apretar su pecho nuevamente. Debería haberme dado cuenta, debería haber estado presente. La doctora Sonia colocó su mano sobre la de él con gentileza. Eduardo, usted no es el culpable aquí. La culpa es de quien lastimó al niño. Ahora usted está haciendo lo que debe ser hecho, protegiendo a su hijo. Pero necesito que entienda que esto será un proceso largo. Miguel necesitará acompañamiento psicológico, una rutina estable, seguridad emocional. Y usted también necesitará apoyo. Eduardo asintió, intentando absorberlo todo. Augusto se inclinó hacia adelante, con la voz firme. Vamos a interponer una acción de protección integral. Solicitaremos que la custodia quede temporalmente con usted, con restricción total de contacto entre Verónica y Miguel. Reuniremos todas las pruebas posibles y las presentaremos al juez. Si encontramos evidencias suficientes, también podemos abrir un proceso penal. Marcelo, que estaba escuchando en silencio, levantó el teléfono. Eduardo, conseguí acceso a las cámaras. Voy a empezar a revisar las grabaciones ahora. Si hay algo relevante, te aviso inmediatamente. Pasaron el resto del día en el hotel, organizando estrategias, reuniendo documentos, preparando todo para la audiencia que Augusto consiguió programar para el día siguiente, usando contactos y la urgencia del caso. Eduardo estuvo todo el tiempo al lado de Miguel, intentando reconfortarlo, intentando hacer que el niño entendiera que ahora estaba seguro. Pero mientras ellos se organizaban, Verónica tampoco estaba parada. Aquella misma tarde, ella apareció en un programa de Radio Popular de Madrid, con los ojos rojos, la voz embargada, el discurso bien ensayado. Habló sobre cómo había dedicado años de su vida a cuidar de Miguel, cómo había sido tratada con desprecio por Eduardo, cómo había sido expulsada de la casa sin motivo. Inventó historias sobre cómo el niño era difícil, sobre cómo Eduardo era un padre ausente y agresivo, sobre cómo ella había intentado hacer lo mejor posible en una situación imposible. La entrevista se viralizó. En pocas horas, el nombre de 1960, Eduardo Almeida, estaba en los trending topics de las redes sociales. Las personas que no conocían la verdad comenzaron a formarse una opinión, a juzgar, a condenar. Verónica, con lágrimas bien puestas y una narrativa convincente, se pintó como víctima de un hombre poderoso que quería destruirla para esconder sus propios errores. Augusto llamó a Eduardo tan pronto como vio la repercusión. Ella se anticipó. Está intentando controlar la narrativa antes de que podamos presentar la verdad. Esto dificultará las cosas, pero no cambiará los hechos. Tenemos que ser estratégicos. No respondas a nada públicamente. Deja que la justicia hable por ti. Eduardo colgó el teléfono y miró a Miguel, que estaba sentado en la cama dibujando en silencio. El niño no sabía lo que estaba pasando afuera, y Eduardo quería mantenerlo así. Quería protegerlo de toda la suciedad, de todas las mentiras, de todo el circo que Verónica estaba creando. Aquella noche Marcelo llamó. Su voz era diferente, más urgente. Eduardo, encontré algo. Necesitas ver esto. Marcelo envió un enlace de acceso a una carpeta en la nube. Eduardo abrió y vio una serie de videos organizados por fecha. Comenzó a verlos, y lo que vio le heló la sangre. Las grabaciones lo mostraban todo. Mostraban a Verónica arrastrando a Miguel por el brazo escaleras arriba. Mostraban a ella encerrando al niño en la habitación e ignorando los gritos. Mostraban a ella sirviendo comidas minúsculas y tirando el resto de la comida mientras Miguel miraba con hambre.
Mostraban el día en que ella lo forzó hasta la ventana del ático, lo obligó a colgarse, observó con frialdad mientras él lloraba y suplicaba, hasta que Eduardo llegó y lo salvó. Las imágenes eran brutales, incontestables, la verdad desnuda y cruda, capturada en píxeles y segundos. Eduardo cerró los ojos, respirando hondo. Aquello era difícil de ver, pero era necesario. Era la prueba que necesitaban. Marcelo, esto es suficiente, más que suficiente. Augusto ya estaba organizando todo para presentar al juez en la audiencia del día siguiente. Él sabía que aquellas imágenes cambiarían completamente el rumbo del caso. A la mañana siguiente, Eduardo y Miguel fueron al juzgado acompañados de Augusto y la doctora Sonia. La sala de audiencias estaba llena. Periodistas, curiosos, abogados. Verónica estaba sentada al otro lado, acompañada de un abogado que había contratado a toda prisa. Miró a Eduardo con una mezcla de odio y desesperación. Palpó. Juez entró. Todos se levantaron y la audiencia comenzó. Augusto presentó el caso de forma objetiva, detallada, sin apelar a emocionalismos innecesarios. Presentó los informes de la doctora Sonia, los registros médicos mostrando la desnutrición de Miguel, los testimonios de empleados antiguos de la mansión que habían notado cambios en el comportamiento del niño. Y entonces presentó los videos. La sala quedó en silencio absoluto mientras las imágenes eran exhibidas. Verónica intentó mantener la compostura, pero a medida que los videos avanzaban, su máscara comenzó a resquebrajarse. Intentó argumentar. Intentó alegar que todo estaba fuera de contexto, que las imágenes no mostraban la historia completa, pero el juez la silenció con un gesto firme. Cuando los videos terminaron, el juez miró directamente a Verónica. He visto suficiente. Estas imágenes son incontestables. Lo que se hizo con este niño no tiene justificación. No hay contexto que pueda atenuar. Esto es abuso. Esto es crueldad. Se giró hacia Eduardo. La custodia temporal queda con el señor, con restricción total de contacto entre la señora Verónica Bastos y el menor. Estoy remitiendo este caso para investigación criminal. La audiencia está cerrada. Verónica intentó levantarse, intentó protestar, pero su abogado la sujetó del brazo, sabiendo que cualquier intento de argumentación sería inútil. Salió de la sala escoltada, con los hombros caídos, la arrogancia destruida, la máscara completamente destrozada. Eduardo salió del juzgado con Miguel en brazos, protegiendo el rostro del niño de las cámaras que intentaban capturar imágenes. Augusto caminó a su lado, abriéndose paso entre la multitud de periodistas que gritaban preguntas. Tan pronto como entraron en el coche, Eduardo finalmente respiró aliviado. La primera batalla había sido ganada, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Aún quedaba mucho por hacer. Aún había cicatrices que sanar, confianza que reconstruir, una vida entera que reescribir. Pero por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sentía que estaba en el camino correcto. Sentía que finalmente estaba haciendo lo que debería haber hecho desde el principio: estar presente, proteger, amar. Los días siguientes a la audiencia fueron una mezcla extraña de alivio e incertidumbre. Eduardo había conseguido la custodia temporal de Miguel, pero sabía que eso era solo el comienzo de un camino largo y doloroso. La victoria en el tribunal no borraba años de sufrimiento, no curaba las heridas invisibles que el niño cargaba. Y Eduardo, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a enfrentar esa realidad de frente. Siguieron hospedados en el hotel por algunos días más, mientras Eduardo buscaba un lugar nuevo para vivir. No quería volver a la mansión. Aquel lugar estaba demasiado contaminado por malos recuerdos, por silencios pesados, por dolor. Miguel necesitaba un verdadero comienzo, y Eduardo también. Necesitaban un espacio que fuera de ellos, que fuera seguro, que fuera un verdadero hogar. Con la ayuda de una corredora de confianza, Eduardo encontró una casa más pequeña en un barrio tranquilo de la zona oeste de Madrid. No era una mansión, no tenía 3 pisos ni una piscina. Enorme. Era una casa de una sola planta, con 3 habitaciones, un jardín iluminado,
ventanas grandes que dejaban entrar el sol y una sensación de calidez que la mansión nunca tuvo. Cuando Eduardo le mostró las fotos a Miguel, el niño miró en silencio durante mucho tiempo. Luego señaló una de las habitaciones que aparecía en la imagen. «Esta puede ser mía, papá». Eduardo sintió un nudo en el corazón. Era la primera vez en días que Miguel pedía algo espontáneamente, sin miedo, sin dudar. «Puede ser lo que quieras, hijo. Toda la casa es nuestra. Tú eliges». Miguel sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero era real. Y para Eduardo aquello valía más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. La mudanza ocurrió la semana siguiente. Eduardo contrató un equipo para limpiar y preparar la casa antes de llevar las cosas. Compró muebles nuevos, contrató a un decorador para ayudar a crear un espacio que fuera alegre, ligero, acogedor. Miguel participó en todo. Eligió el color de las paredes de su habitación, eligió las sábanas, eligió dónde quería poner el escritorio. Eduardo insistió en preguntar la opinión de su hijo sobre cada detalle, queriendo que él se sintiera parte de aquello, que supiera que ese espacio era suyo de verdad. El día en que finalmente se mudaron, Miguel entró en la casa nueva y se quedó parado en la sala, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Eduardo le puso la mano en el hombro. «¿Qué te parece?» Miguel miró a su padre y por primera vez en mucho tiempo habló con la voz más firme. «Es bonito aquí, papá. Tiene luz». Eduardo se arrodilló frente a su hijo y le sujetó las manos con delicadeza. «Siempre tendrá luz, Miguel. Lo prometo». Pasaron el resto del día arreglando las cosas, organizando las habitaciones, colocando cuadros en las paredes. Eduardo había decidido trabajar desde casa por tiempo indefinido. Canceló todos los viajes internacionales, delegó proyectos a su equipo de confianza, reorganizó toda su rutina para poder estar presente. Por primera vez en años puso a su hijo en primer lugar, y esa decisión, por difícil que fuera desde el punto de vista profesional, le trajo una sensación de paz que no sentía hacía mucho tiempo. Pero la recuperación de Miguel no era lineal. Había días buenos, en los que parecía más suelto, más a gusto, más dispuesto a conversar y jugar. Y había días malos, en los que se despertaba con pesadillas, rechazaba la comida, se quedaba en silencio absoluto, mirando a la nada. Eduardo aprendió a respetar esos momentos, a no forzar, a simplemente estar presente. La doctora Sonia seguía acompañando el caso de cerca. Visitaba la casa todas las semanas, conversaba con Miguel, evaluaba el progreso, orientaba a Eduardo sobre cómo lidiar con situaciones difíciles. Fue ella quien recomendó que Miguel comenzara terapia con una psicóloga infantil especializada en trauma. La psicóloga se llamaba Doctora Mariana Acosta, una mujer joven, de voz tranquila y mirada amable. Recibió a Miguel en un consultorio colorido, lleno de juguetes, libros y materiales de arte. En las primeras sesiones, Miguel apenas hablaba. Se quedaba sentado en silencio, dibujando o montando rompecabezas. Mariana no forzaba, simplemente se quedaba cerca, ofreciendo su presencia, creando un espacio seguro. Poco a poco, Miguel comenzó a abrirse. Comenzó a hablar sobre el miedo, sobre las noches en que se quedaba encerrado en su habitación, sobre el hambre que sentía, sobre las veces en que Verónica le decía que era un peso, una molestia, alguien que nadie quería de verdad. Cada revelación era una puñalada en el corazón de Eduardo, que esperaba fuera del consultorio, intentando mantener la compostura. Mariana explicó que el proceso sería largo, que Miguel necesitaría reaprender a confiar, a sentirse seguro, a entender que lo que le había pasado no era culpa suya, que tardaría meses, quizás años, para que las heridas comenzaran a cicatrizar de verdad. Pero también dijo algo que le dio esperanza a Eduardo. Los niños son resilientes. Con apoyo, amor y estabilidad pueden recuperarse de traumas profundos. Eduardo se dedicó completamente a hacer ese apoyo. Creó una rutina sólida para Miguel. Desayuno juntos todas las mañanas.
almuerzo siempre, a la misma hora, tardes reservadas para actividades que le gustaran al niño, cenas en familia, cuentos antes de dormir. Aprendió a cocinar platos que le gustaban a Miguel. Aprendió a jugar de nuevo. Aprendió a escuchar sin juzgar, a consolar sin minimizar. Por las tardes hacían actividades juntos. A veces iban al parque, donde Miguel corría y jugaba con otros niños, siempre bajo la atenta mirada de su padre. A veces se quedaban en casa, montando rompecabezas o viendo películas. Eduardo compró pinturas y pinceles, y Miguel pasó horas pintando, creando mundos coloridos en el papel, expresando sentimientos que aún no podía poner en palabras. Un día, mientras pintaba, Miguel se detuvo y miró a su padre. «Papá, ¿Verónica va a volver?» Eduardo sintió un nudo en el estómago. Esa pregunta ya se la había hecho antes, varias veces, y él siempre respondía con la verdad. «No, hijo, ella no va a volver. El juez dijo que no puede acercarse a ti. Y yo haré todo lo posible para garantizar que siga siendo así». Miguel miró el dibujo que estaba haciendo. Era una casa, con ventanas grandes, un jardín, un sol brillante en el cielo, y dos figuras de la mano frente a la casa. «Tengo miedo de que aparezca por la noche, de que me lleve de vuelta». Eduardo se arrodilló junto a su hijo y le sujetó la mano. «Ella no te llevará, Miguel. Yo estoy aquí. Te protegeré siempre. ¿Estás seguro ahora?» Miguel asintió, pero Eduardo podía ver que el miedo aún estaba allí, enraizado, resistente. Sabía que tardaría tiempo para que el niño realmente creyera que estaba seguro. Mientras tanto, el proceso judicial contra Verónica avanzaba. Augusto mantenía a Eduardo al tanto de cada etapa. Las investigaciones revelaron que Verónica tenía un historial problemático. Había trabajado para otras familias antes, y algunas de ellas reportaron comportamientos extraños, aunque nada tan grave como lo que había hecho con Miguel. Había indicios de manipulación, de mentiras, de intentos de controlar narrativas. Todo esto fortalecía el caso. Verónica, por su parte, intentaba defenderse. Contrató abogados más experimentados, intentó desacreditar las pruebas, alegó que los videos eran montajes, que todo era una trampa de Eduardo para destruirla. Pero las evidencias eran demasiado sólidas. Los informes médicos, los testimonios, los videos, todo apuntaba a la misma conclusión. Ella había cometido actos graves contra un niño vulnerable. La repercusión del caso en los medios continuaba. Periódicos y portales de noticias cubrían cada desarrollo. Algunas personas aún defendían a Verónica, alegando que estaba siendo perseguida por un hombre rico y poderoso. Pero la mayoría, al ver las evidencias, pasó a entender la gravedad de lo que había sucedido. Eduardo evitaba leer las noticias. No quería alimentar la rabia, no quería perderse en debates públicos. Su foco estaba en Miguel, en construir una vida nueva, en curar lo que se había roto. Pero había momentos en que la culpa aún lo consumía, momentos en que se preguntaba cómo había sido tan ciego, tan ausente, tan negligente. ¿Cómo había dejado que su hijo sufriera por tanto tiempo sin darse cuenta? ¿Cómo había confiado en alguien sin realmente conocerla? ¿Cómo había huido del dolor de la pérdida de Elena hasta el punto de abandonar a su hijo? En una de las sesiones con la doctora Sonia, Eduardo se derrumbó. Contó sobre la culpa que cargaba, sobre el peso abrumador de saber que había fallado como padre. Sonia escuchó en silencio, y cuando él terminó, ella habló con firmeza. «Eduardo, usted no es el culpable de lo que hizo Verónica. Ella es una adulta, con plena capacidad de elegir sus acciones. Usted confió en la persona equivocada, sí. Usted se ausentó, sí. Pero usted no lastimó a su hijo. Ella lo lastimó. Y ahora usted está haciendo lo que debe ser hecho, asumiendo responsabilidad, cambiando, estando presente. Eso es lo que importa». Las palabras de Sonia no borraron la culpa completamente, pero ayudaron a Eduardo a cargarla de una forma menos destructiva. Él aprendió a transformar la culpa en acción, en compromiso de ser mejor, de estar presente, de nunca más dejar que algo así sucediera. Con el paso de las semanas,
Eduardo comenzó a notar cambios sutiles en Miguel. El niño sonreía más, reía de cosas tontas, pedía postre, hacía preguntas sobre todo. Quería saber cómo funcionaban las cosas, quería aprender, quería explorar el mundo a su alrededor. Era como si estuviera redescubriendo la infancia que le había sido robada. Un día, Miguel volvió de la escuela con un dibujo que había hecho en la clase de arte. Era un retrato de la familia. Se había dibujado a sí mismo, más grande y más colorido que antes, al lado de su padre, ambos sonriendo. Y en la esquina del papel había dibujado a una mujer de cabellos largos, con alas flotando sobre ellos. Eduardo miró el dibujo y sintió que las lágrimas subían. «¿Quién es esa, hijo?» Miguel miró el dibujo con seriedad. «Es mamá. Nos está protegiendo desde arriba». Eduardo abrazó a su hijo, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza porque Elena no estaba allí para ver al niño crecer, para ayudarlo en ese momento difícil. Gratitud porque Miguel aún la recordaba con amor, aún sentía su presencia de alguna forma. Aquella noche, mientras acostaba a Miguel, Eduardo se acostó a su lado y comenzó a contar historias sobre Elena. Historias que había evitado contar por años, por miedo al dolor, pero ahora entendía que era importante mantener su memoria viva, que Miguel tenía derecho a conocer a su madre, a saber quién era, a llevar su amor consigo. Miguel escuchó en silencio, con los ojos brillantes, absorbiendo cada palabra. Y cuando Eduardo terminó, el niño preguntó, «¿Crees que mamá está orgullosa de mí, papá?» Eduardo sujetó la mano de su hijo con fuerza. «Estoy seguro de que sí, Miguel. Ella está muy orgullosa. Y yo también lo estoy». Miguel sonrió y cerró los ojos, finalmente relajándose completamente. Eduardo se quedó allí, observando a su hijo dormir, sintiendo que, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todos los fallos, estaban construyendo algo nuevo, algo verdadero, algo que valía la pena. Y por primera vez en años, Eduardo sintió que estaba exactamente donde debía estar. 3 meses pasaron desde el día en que Eduardo rescató a Miguel de aquella ventana. 3 meses que parecían una vida entera. Tal fue la transformación que ocurrió. La casa nueva ya olía a hogar. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Miguel, fotos de la familia, recuerdos nuevos siendo construidos día tras día. El jardín, que antes era solo césped cortado, ahora tenía parterres de flores que padre e hijo plantaron juntos, regando todas las tardes, observando las plantas crecer, así como ellos mismos estaban creciendo. Miguel estaba diferente. Aún tenía pesadillas ocasionales, aún tenía momentos de silencio en que se cerraba dentro de sí mismo, pero la frecuencia disminuía. Estaba engordando de forma saludable. Sus mejillas volvieron a tener color, sus ojos recuperaron el brillo. Volvió a asistir a la escuela regularmente, y los profesores notaron cambios significativos. Participaba en las clases, hacía amigos, sonreía en el recreo. La coordinadora pedagógica llamó a Eduardo algunas veces emocionada, relatando el progreso del niño. Eduardo también estaba diferente. Tenía ojeras, sí, porque dormía menos para poder estar presente en todos los momentos importantes de su hijo. Tenía cabellos blancos que no estaban allí antes, porque la tensión de los últimos meses cobró su precio. Pero tenía algo en los ojos que no tenía antes: propósito, presencia, paz. Había encontrado algo que el dinero nunca compró: la conexión verdadera con su hijo. La terapia con la doctora Mariana continuaba, y los avances eran visibles. Miguel comenzó a hablar sobre el trauma de forma más abierta, no con dolor paralizante, sino con la comprensión de que aquello había sucedido, pero no definía quién era. Mariana le enseñó técnicas de respiración para cuando el miedo volvía. Le enseñó formas de expresar sentimientos a través del arte. Creó un espacio seguro donde Miguel podía ser completamente él mismo. Eduardo participó en algunas sesiones, aprendiendo cómo apoyar a su hijo de la mejor manera posible. Aprendió a identificar los desencadenantes, a ofrecer consuelo sin sobreproteger, a equilibrar seguridad con libertad. Aprendió que ser padre no era ser perfecto, sino estar presente, intentarlo,
crecer juntos. Mientras tanto, el proceso judicial llegaba a su clímax. Augusto llamó una mañana de julio, con la voz firme y controlada. «Eduardo, han fijado la audiencia final. Será la semana que viene, el jueves. El juez dará la decisión definitiva sobre la custodia y sobre las acusaciones contra Verónica. Necesitas estar preparado para todo». Eduardo sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese momento llegaría, pero eso no lo hacía más fácil. ¿Necesita ir Miguel? Augusto dudó. Técnicamente, no es obligatorio, pero puede que el juez quiera oírlo a él, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas. Lo evaluaremos en el momento. Lo importante es que usted esté allí, firme, tranquilo. Tenemos todas las pruebas, todos los testimonios. No hay forma de que el juez decida de otra manera. Eduardo agradeció y colgó. Miró a Miguel, que estaba en el jardín jugando con un perrito mestizo que habían adoptado semanas atrás. Un pequeño y juguetón perro que se convirtió en el mejor amigo del niño. No quería que Miguel volviera a ese ambiente de tribunal, de tensión, de malos recuerdos, pero sabía que quizás sería necesario. Habló con la doctora Mariana, quien recomendó prepararlo emocionalmente en caso de que fuera necesario. Aquella noche, Eduardo se sentó con Miguel en la sala, con el perrito acostado a sus pies, y le explicó con cuidado. «Miguel, la semana que viene habrá una reunión importante con el juez. Es para decidir que te quedarás conmigo para siempre, y para decidir qué pasará con Verónica. Puede que quiera hablar contigo, pero yo estaré a tu lado todo el tiempo. No tienes que tener miedo, ¿está bien?» Miguel miró a su padre, y por primera vez no demostró pánico. Solo asintió con seriedad. «Quiero quedarme contigo, papá, para siempre». Eduardo abrazó a su hijo sintiendo una ola de amor tan intensa que casi dolía. «Y te quedarás, hijo. Lo prometo». La semana pasó despacio, cada día cargado de expectativa. Finalmente llegó el jueves. Eduardo se puso un traje sobrio, arregló a Miguel con ropa cómoda y fueron al juzgado acompañados de Augusto y la doctora Sonia. Mariana también fue por si Miguel necesitaba apoyo emocional. La sala de audiencias estaba más vacía esta vez, menos periodistas, menos curiosos, solo las partes involucradas, los abogados, algunos testigos. Verónica estaba sentada al otro lado, visiblemente diferente. Había adelgazado, su postura ya no era tan altiva, sus ojos estaban cansados. Miró a Miguel por un breve momento, pero el niño desvió la mirada y se aferró al brazo de su padre. El juez entró y todos se levantaron. La audiencia comenzó con la lectura del proceso, la revisión de las pruebas presentadas, los testimonios que se habían recogido a lo largo de los meses. Augusto hizo una exposición clara y objetiva, reforzando la gravedad de los actos cometidos, los daños causados al niño, la necesidad de protección integral. El abogado de Verónica intentó argumentar, alegó que ella había actuado bajo estrés extremo, que nunca tuvo intención de causar daño real, que merecía una segunda oportunidad. Pero las palabras sonaron vacías ante las pruebas. Los videos fueron revisados nuevamente, los informes médicos fueron presentados, los testimonios de profesores y empleados reforzaron el patrón de comportamiento abusivo. Entonces, el juez pidió hablar con Miguel. Eduardo sintió el corazón acelerarse, pero Mariana se acercó y susurró palabras de aliento al niño. Miguel se levantó, con las piernas temblándole ligeramente, pero caminó hasta el frente con una valentía que Eduardo no sabía que tenía. El juez se agachó para ponerse a la altura de Miguel y habló con voz amable. «Miguel, sé que esto es difícil, pero necesito hacerte algunas preguntas. Puedes responder con sinceridad, sin miedo. Nadie aquí te hará daño, ¿está bien?» Miguel asintió. «¿Te sientes seguro con tu padre?» «Sí», Miguel respondió con firmeza. «¿Quieres seguir viviendo con él?» «Sí, quiero quedarme con papá. Para siempre». El juez asintió e hizo algunas preguntas más, todas respondidas por Miguel con una claridad sorprendente. Habló sobre la nueva casa, sobre la escuela, sobre el perro, sobre las tardes en el jardín. Habló sobre cómo se sentía amado, protegido, feliz. Cuando terminó,
Miguel volvió al lado de Eduardo, quien lo abrazó con fuerza, orgulloso de la valentía de su hijo. El juez se levantó y miró a todos en la sala. Entonces comenzó a hablar con la voz grave y solemne. Ante todas las pruebas presentadas, los testimonios recogidos, la evaluación psicológica del menor y las evidencias visuales incontestables, queda claro que hubo negligencia grave, abuso psicológico y colocación deliberada del menor en situación de riesgo. La señora Verónica Bastos actuó de forma consciente y cruel, violando la confianza depositada en ella y causando daños profundos a un menor vulnerable. Hizo una pausa, mirando directamente a Verónica, que mantenía la cabeza baja. Por lo tanto, decido la custodia definitiva y total a favor del padre, Eduardo Almeida. Queda prohibido cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, entre la señora Verónica Bastos y el menor Miguel Almeida. Además, remito el caso al Ministerio Público para que se tomen las medidas penales correspondientes. Audiencia cerrada. La sala quedó en silencio por unos segundos. Entonces Eduardo sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de victoria. Abrazó a Miguel, que comenzó a llorar también, pero eran lágrimas de liberación. Verónica salió de la sala escoltada, sin mirar atrás. Su historia estaba escrita, sus elecciones tenían consecuencias, y ahora tendría que enfrentarlas. Eduardo, Miguel, Augusto, Sonia y Mariana salieron del juzgado juntos. Afuera, el sol brillaba fuerte, el cielo estaba limpio, y había una sensación de nuevo comienzo en el aire. Augusto le puso la mano en el hombro a Eduardo. Se acabó, él es tuyo, oficialmente, legalmente, definitivamente. Eduardo miró a su hijo, que sonreía por primera vez en semanas, una sonrisa amplia, genuina, llena de esperanza. Gracias, Augusto. Gracias por todo. En los días siguientes, la noticia de la decisión se extendió. Verónica enfrentó las consecuencias públicas de sus actos. Perdió su reputación, perdió sus conexiones sociales, fue apartada de todas las entidades benéficas en las que participaba. El proceso penal siguió su curso, y ella enfrentaría la justicia por los crímenes cometidos. Pero Eduardo no se preocupó por eso. Su enfoque estaba en construir, no en destruir. Estaba en mirar hacia adelante, no hacia atrás. Con la custodia definitiva garantizada, Eduardo comenzó a planificar el futuro con más tranquilidad. Reorganizó completamente su carrera, vendió participaciones en proyectos internacionales, delegó responsabilidades, creó una estructura que le permitiera trabajar desde casa la mayor parte del tiempo. Ya no iba a sacrificar su presencia en la vida de su hijo por nada. Miguel continuó floreciendo. Cumplió 8 años, y Eduardo organizó una fiesta en la nueva casa, con amigos de la escuela, pastel colorido, juegos en el jardín, risas que llenaron cada rincón. Ver a su hijo rodeado de personas que lo amaban, viéndolo feliz, libre, seguro, fue el mejor regalo que Eduardo podría recibir. Durante la fiesta, Miguel se acercó a su padre, lo abrazó con fuerza y susurró: «Gracias por salvarme, papá». Eduardo sintió un nudo en el corazón, abrazó a su hijo de vuelta y respondió: «Gracias por darme la oportunidad de ser el padre que te mereces». Los meses siguientes trajeron aún más cambios positivos. Miguel comenzó a practicar deportes, entró en un equipo de fútbol de la escuela, descubrió que le encantaba correr. Eduardo iba a todos los partidos, animaba en la grada, celebraba cada gol como si fuera una final de campeonato. Había algo especial en ver a su hijo interactuar con otros niños, riendo libremente, sin el peso del miedo a cuestas. Los otros padres de la escuela comenzaron a saludar a Eduardo, a incluirlo en las conversaciones, y él se dio cuenta de que estaba construyendo no solo una vida nueva para Miguel, sino también para sí mismo. Crearon rituales que se volvieron sagrados: desayuno juntos todos los días, conversaciones antes de dormir, paseos los domingos, noches de cine todos los viernes. Pequeñas cosas que construían una base sólida, que decían sin palabras que eran una familia,
que estaban juntos, que nada los separaría de nuevo. Eduardo también comenzó a asistir a un grupo de apoyo para padres que habían pasado por situaciones traumáticas con sus hijos. Al principio, fue difícil hablar de todo lo que había sucedido, admitir sus propios fallos ante extraños, pero poco a poco se dio cuenta de que compartir la historia no era señal de debilidad, sino de fuerza. Escuchar otras historias, percibir que no estaba solo en esta jornada de reconstrucción, le trajo un consuelo inesperado. En una de las reuniones del grupo, Eduardo conoció a Beatriz, una mujer de 40 años que también había perdido a su cónyuge años atrás y criaba a 2 hijos sola. Conversaron largamente sobre los desafíos de la paternidad en solitario, sobre el peso de la responsabilidad, sobre la belleza de ver a los hijos crecer a pesar de las adversidades. Beatriz se convirtió en una amiga cercana, alguien con quien Eduardo podía desahogarse sin juicios, alguien que entendía la complejidad de reconstruir una vida después de la pérdida. Los hijos de Juliana, Laura y Pedro tenían edades cercanas a la de Miguel, y pronto los 3 se hicieron inseparables. Hacían paseos juntos los fines de semana, iban al cine, al parque, organizaban tardes de juegos de mesa. Eduardo veía con alegría a Miguel riendo con sus amigos, siendo solo un niño, sin el peso que había cargado durante tanto tiempo. Una tarde de octubre, Miguel llegó de la escuela con una nota de la profesora pidiendo que Eduardo asistiera a una reunión. El corazón se le encogió inmediatamente, temiendo que algo estuviera mal. Pero cuando llegó a la escuela al día siguiente, la profesora lo recibió con una sonrisa cálida. «Señor Eduardo, lo llamé aquí para darle una buena noticia. Miguel está entre los mejores alumnos de la clase, no solo en las notas, sino en la participación, en la creatividad, en la forma en que ayuda a sus compañeros. Se ha transformado completamente desde el inicio del año. No sé lo que usted ha hecho, pero lo está haciendo bien». Eduardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Agradeció a la profesora y salió de la escuela con el corazón desbordante de orgullo y gratitud. Aquel niño que meses atrás estaba roto, asustado, perdido, ahora estaba floreciendo de formas que él ni imaginaba posibles. Un año después de aquel día fatídico en el ático, Eduardo y Miguel estaban sentados en el jardín de la casa nueva, observando las flores que habían plantado juntos florecer. El perro corría entre los parterres, Miguel reía y Eduardo sentía una paz profunda. Miguel dejó de jugar y se sentó al lado de su padre. «Papá, todavía me acuerdo de aquel día que me cogiste en la ventana». Eduardo miró a su hijo, preparado para consolarlo si el recuerdo traía dolor. Pero Miguel continuó, con la voz tranquila. «Pensé que me iba a caer. Pensé que nadie me iba a salvar. Pero tú viniste. Y desde aquel día todo cambió. Tengo miedo a veces todavía, pero no es igual que antes, porque sé que estás aquí». Eduardo abrazó a su hijo, sintiendo que las lágrimas subían de nuevo. «Y siempre estaré, Miguel, siempre». Se quedaron allí, abrazados, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. Y en aquel momento, Eduardo entendió algo profundo. Había perdido años siendo ausente, huyendo del dolor, escondiéndose en el trabajo. Pero ahora había encontrado algo mucho mayor. Había encontrado el coraje de estar presente, de enfrentar sus propias fallas, de reconstruir lo que se había roto. La historia de ellos no era perfecta. Aún había desafíos, aún había días difíciles, aún había cicatrices que tardarían en sanar. Pero era una historia de amor, de resiliencia, de segundas oportunidades. Era una historia de un padre que aprendió a ser padre de verdad y de un hijo que aprendió a confiar nuevamente. Y mientras la noche caía sobre Madrid, dentro de aquella casa iluminada, llena de risas y esperanza, Eduardo y Miguel continuaban escribiendo los próximos capítulos de sus vidas. Capítulos que serían marcados no por lo que habían perdido, sino por lo que habían construido juntos. El pasado no podía borrarse. Los malos recuerdos no desaparecían completamente, pero podían transformarse. Podían ser cubiertos por recuerdos nuevos, felices, llenos de amor.
Y era exactamente eso lo que estaban haciendo, día tras día, elección tras elección, abrazo tras abrazo. Miguel crecería, tendría sus propios sueños, sus propios desafíos, su propio camino, pero crecería sabiendo que era amado, que era protegido, que tenía un padre que nunca más lo abandonaría. Y Eduardo viviría cada día con la certeza de que había tomado la decisión correcta, de que había puesto lo que realmente importaba en primer lugar, de que había salvado no solo a su hijo aquel día en el ático, sino que se había salvado a sí mismo también. Porque al final, el amor no se trataba de ser perfecto, se trataba de estar presente, se trataba de intentar, fallar, aprender, crecer. Se trataba de nunca rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Se trataba de sujetar la mano de quien amas y caminar juntos, sin importar el camino. Y ellos estaban caminando juntos ahora. Padre e hijo. Familia, hogar, para siempre. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo y Miguel haya tocado sus corazones de forma profunda. Si se emocionaron con esta jornada de reconstrucción, de amor y de segundas oportunidades, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento los marcó más. Todos los días traemos historias intensas y verdaderas como esta, que nos hacen reflexionar sobre el lado más humano del alma, sobre la fuerza que existe en cada uno de nosotros para superar lo imposible y sobre el poder transformador del amor verdadero. Los esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que conmoverá sus emociones. Hasta entonces, cuídense y cuiden a quienes aman.